Génesis, clase 8, audio 6. Muy bien, estuvimos viendo el audio pasado, el momento culminante donde Judá habla con José. Él le contaba cómo él había sido fiador de su hermano y cómo él se ofrece como sustituto para quedar como siervo en lugar de Benjamín. Y esto va a quebrantar a José. Entonces vamos a ver cómo él finalmente va a darse a conocer a sus hermanos. Leemos entonces capítulo 45 a partir del versículo 1, dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y les dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcáis de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre de toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, de pan y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: No riñáis por el camino. Bueno, muy bien, hasta aquí nomás por ahora la lectura. Bueno, y aquí tenemos esta maravillosa historia, ¿no? Este momento crucial, dramático, ¿no? Digno del desenlace de una película, pero real, ¿no? Donde José se va finalmente a dar a conocer a sus hermanos después de 22 años. Y bueno, y el drama que fue eso. No, él va ahí, dice, se puso a llorar a gritos y hace salir a todos cuando él se da a conocer. Ahora, estuvimos meditando ya en audios pasados, ¿no? Y uno dice: ¿qué pasó aquí? Porque habíamos visto que el plan de José no era darse a conocer, salvo a su hermano Benjamín, sino era, bueno, dejarlos ir y que quede Benjamín con él, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que cambió aquí?
¿Qué es lo que le hizo cambiar? ¿Es que acaso en un instante José decidió perdonar a sus hermanos y les dice todo esto? Bueno, no, evidentemente no es así, no es que José en este momento decide perdonar a sus hermanos. O sea, José los había perdonado ya hacía mucho tiempo, ¿no? Cuando vemos toda la vida, estuvimos viendo toda la vida de José allí en Egipto, cómo Dios estaba con él, cómo era su actitud, cómo él veía a Dios obrando, aún en las circunstancias que le tocaban vivir, y Dios manejando su vida, guiándolo. Y hacía tiempo que José se había librado de esa amargura. Él había perdonado a sus hermanos. Podemos ver acá de qué manera José veía las circunstancias, cómo él, más allá de lo que sus hermanos le hicieron, él dice allí, no es que ustedes me trajeron, Dios me trajo, ¿no? Y más allá de todo el dolor que él sintió y todo lo mal que hicieron sus hermanos, él podía ver la mano de Dios, ¿no? Él podía ver que era Dios el que estaba ahí obrando, que había un propósito en medio de toda esa prueba tan larga, en medio de todo ese sufrimiento, y que había un propósito para la gloria de Dios y de bendición para toda su familia, ¿no? Él sabía esto y él descansaba en esto, ¿no? Si él no hubiera perdonado a sus hermanos, él había tenido muchas oportunidades de hacer justicia o de vengarse, ¿no? Dios los había puesto en su mano de alguna manera, pero José no había hecho nada de esto, no los había enviado a juicio, podía haberlos acusado con justa razón. No, él inclusive proveyó de alimentos para que no tuvieran hambre. Pero claro, una cosa es perdonar, como él los había perdonado, y otra cosa es que él se revele y poder tener de nuevo un vínculo con ellos, ¿no? No, era que los había perdonado a medias. No, él los había perdonado totalmente. Entonces, ¿por qué no hasta este momento no se quería dar a conocer? Bueno, era lógico. O sea, en la mente de José, sus hermanos se habían convertido en gente malvada. Lo odiaban, lo habían vendido, casi lo habían matado. José podría haber pensado, si me odiaron a mí de esa manera, y ahora descubro que tengo un hermano, Benjamín, probablemente también lo odien a él como me odiaban a mí, ¿no? Porque él era el hijo que, en cierta manera, en el corazón de Jacob lo había reemplazado. Era el único hijo que supuestamente le quedaba a Jacob de Raquel, de la esposa predilecta de Jacob. Y la misma envidia que le tuvieron a él, quizás ahora la tengan con Benjamín. Entonces, ahí quizás José pensaba, bueno, yo quiero que mi hermano Benjamín no sufra lo que yo sufrí. No quiero que le hagan daño. No quiero que se sienta odiado y rechazado. Y por otro lado, quiero compartir con él. Y entonces, sí, yo perdoné a mis hermanos. No los voy a lastimar. Es más, voy a procurar que tengan todo lo necesario. Pero yo quiero tener un vínculo con Benjamín y quiero que él no tenga que pasar por lo que yo pasé. Entonces entendemos perfectamente el sentir de José y por qué él planificaba todo esto. Pero la verdad es que Dios iba a estar mostrándole a José y nos muestra a todos nosotros que no solamente en su vida Dios había obrado en esos 22 años, sino que él había obrado también en la vida de sus hermanos. Había todos esos 22 años de carga, de culpa. Dios había estado trabajando también en la vida de sus hermanos, y especialmente en esos últimos tiempos donde Dios estaba trabajando de una forma mucho más, digamos, intensa en la vida de ellos. Porque la situación era bastante similar. Porque si bien Jacob, Dios había transformado su vida y estaba haciendo cambios profundos en su vida, en algunos aspectos Jacob, lamentablemente, parece que no había cambiado en lo más mínimo. Porque él, de la misma manera que había hecho diferencia entre sus hijos, y había puesto a José como su preferido, y ¿se acuerdan? Él le había dado ese vestido tan especial, y
y siendo el más chico lo enviaba como guarda o botón, diríamos hoy, vigilante de sus hermanos mayores, y hacía todos esos desatinos que nunca debería hacer un padre. Bueno, ahora vemos que, más allá de que pasaron 22 años, Jacob seguía haciendo diferencia entre sus hijos, y ahora era Benjamín el hijo preferido de Jacob. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, lo hemos leído en los últimos audios, ¿no? Hemos visto cómo Jacob tenía tanto miedo de que le pase algo a Benjamín, que no lo quiso enviar de ningún modo, pero al mismo tiempo vemos que Simeón, todo ese tiempo que Jacob no quiso enviar a Benjamín para que sea rescatado Simeón quedó preso y no parece que le preocupara tanto a Jacob, ¿no? Y vemos obviamente que en el corazón de Jacob Benjamín ocupaba un lugar distinto al que ocupaba sus hermanos, ¿no? Y bueno, en eso Jacob no había cambiado en nada, digamos. Pero Dios, a pesar de eso, vemos a las claras que los 10 hermanos no odiaban a Benjamín como lo odiaban a José, ¿no? Vemos de qué manera ellos aún querían proteger a Benjamín. Vemos cómo Judá había dicho en el audio anterior: ¿cómo voy yo a volver sin Benjamín y voy a producirle este daño a mi padre y él se va a morir? Ahora, qué tremendo, porque 22 años atrás no habían tenido problema en ir a decirle a su padre que José probablemente había muerto y mostrándole la ropa llena de sangre. Ahí no tuvieron ningún problema en que sufra su padre. Quizás querían que sufra por la forma en que él se manejaba con sus hijos. No tuvieron ningún problema, pero algo había cambiado. Ahora ellos estaban ahí tan preocupados, y Judá, a tal punto que Judá dice: no, yo me quedo, pero no quiero que mi padre sufra, no quiero que Benjamín se quede acá. Dios había estado obrando, había habido un cambio. Y quizás eso era también lo que inconscientemente o conscientemente, no lo sabemos, José quería ver antes de darse a conocer. No, él quizás internamente decía: bueno, yo quisiera tener de vuelta un vínculo con mis hermanos, pero ¿qué? ¿Son los mismos de hace 22 años? ¿Se han arrepentido? ¿Dios ha cambiado sus corazones? Bueno, Dios había cambiado sus corazones. Igual, de todos modos, iba a seguir haciéndolo. Todo es un proceso, ¿verdad? Pero él había cambiado sus corazones. Y quizás el discurso de Judá, ¿no? Él ahí comprueba que efectivamente ahí estaba la mano de Dios, ¿no? Y que la voluntad de Dios entonces, en este caso, no era que José los dejara ir y cada uno siguiera su camino, sino era poder restaurar una relación familiar, ¿no? Y es tremendo lo que Dios va a hacer. Ahora bien, no siempre en nuestras vidas podemos hacer esto que hizo José. Siempre la voluntad de Dios es que perdonemos. ¿Sabes? A veces hoy en día vemos cosas tremendas, pecados terribles aún en el seno de una misma familia, ¿no? Engaños, abusos, situaciones horribles. Y la Biblia dice que a pesar de eso, el corazón de Dios lo que quiere es que aquel que fue dañado de tal manera pueda, por la gracia de Dios, perdonar, como lo hizo José. Perdonar al que le hizo tanto daño, aquel que debiéndole haber amado lo lastimó. ¿No? Y esa es la voluntad de Dios. Y cuando uno no logra perdonar, dice la palabra de Dios que guarda en su corazón una raíz de amargura y que eso es una sombra que nunca le va a dejar. Y que la Biblia lo compara a esa raíz de amargura, lo llama un verdugo, y la idea es un torturador que siempre va a estar ahí torturando el alma de aquel que no puede tener la fe y apoyarse en Dios como para poder librarse
de esa carga y poder perdonar, porque dice la palabra de Dios, tenemos que perdonar porque también nosotros hemos sido perdonados. Y de la misma manera que hemos sido perdonados, podemos perdonar. Pero no siempre eso significa que podemos restaurar un vínculo con una persona que no se arrepiente y que sigue haciendo daño. O sea, una esposa no tiene por qué, no debe continuar con un marido que no se arrepiente y que la sigue engañando todo el tiempo. Y un hijo no tiene que seguir viviendo en un hogar con un padre abusador, ¿no? Pero a veces, como en este caso, Dios puede obrar en los corazones y producir y restaurar lo que aparentemente no podría ser restaurado. Dios siempre va a librar a aquel que perdona. Y en algunos casos, como en este caso, Dios va a hacer un milagro aún mayor, va a restaurar un hogar que aparentemente no tenía arreglo. Así que bueno, muy bien, vamos a continuar entonces en el próximo audio viendo cómo sigue esta tremenda y maravillosa historia.